y por medio de esta su palabra podamos ser mejores cada día. Amén. Señor Jesucristo, Rey soberano, Rey de la gloria, Señor, en este momento yo le ruego, Señor, que tú tome nuestras vidas, tome nuestra mente, Señor, para poder ser hacedores de esta tu bendita palabra, esta palabra que es poderosa, Señor. Tú eres bueno, yo sé que tú nos vas a hablar en este día, en este momento, Señor Jesús. Que esta tu bendita palabra nos perfeccione, Señor. Necesitamos de ti, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, un saludo muy especial para todos. Dios les bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 10. Parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo con quien leyó al inicio, pero no. Todo está alineado porque Dios es soberano. Amén. Nosotros solo somos instrumentos, pero Él es el dueño de la obra. Y si no es por Él, no podríamos alcanzar nada. Él dijo: vosotros sois los pámpanos y separados de mí nada podéis hacer. Amén. Si la hermana me puede ayudar ahorita ahí, solamente es adelante o atrás. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 5, versículo número 10. Cuando lo hayan encontrado pueden indicarlo con un amén. 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 Gloria al Señor. Vayan algunos que todavía están por allí ubicando. Hebreos 5, 10 a la letra dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Amén. Gloria a Dios. Dale un gloria a Dios, se puede sentar. Amén. Bueno, y vamos a mirar uno de los temas de la Escuela de Formación Misionera Evangelística y Aspirantes. Con ese gran tema central, ejecutando la gran comisión. ¿Cómo es? Ejecutando la gran comisión. Y vamos a mirar la otra presentación. Esta escuela la he venido compartiendo cuando he tenido la oportunidad. Y el objetivo es recordar, uno, que somos la obra más joven en la ciudad de Tunja. ¿Sí o no? No han abierto más después de la sexta. Y aunque es una obra joven, ¿cuántos años tiene ya? 6 años, gracias a Dios. Y sabemos que lo que nos da estructura y consolidación es la doctrina. ¿Para cuántos es importante la doctrina? Amén. De pronto no va a ser un mensaje de muchos amén y gloria a Dios, aplausos, sino más bien un llamado para irnos pensando un poquito de dónde venimos y para dónde vamos en la voluntad de Dios. Doctrina es instrucción, es enseñanza. Es lo que determina un propósito bien enfocado y al mismo tiempo nos orienta a decisiones. Dios jamás nos va a forzar, tampoco nos va a obligar, pero siempre nos mostrará el mejor camino y de alguna manera nos dirá por dónde conducirnos, pero no nos obliga. Amén. Y esa área de doctrina está centrada en el plan de la salvación. ¿En el qué? El plan de la salvación. Porque cuando perdemos eso de vista, entonces encontramos personas que dejan de caminar en el propósito de la fe. Y no somos ajenos a ello. Voy a ilustrar con algunas situaciones que en su momento me dolieron mucho. Pero que Dios en el tiempo hace su obra porque esto es de Él. ¿Sí o no? Cuando empecé a convertirme de verdad al Evangelio y recibí doctrina para el bautismo, la misma iglesia prejuzgaba mi causa. Y lo curioso es que parte de la iglesia era familia. Le decían al pastor: ¿usted cómo va a adoctrinar a ese muchachito si ha sido tremendo? Siendo hijo de diáconos, está en un internado de menores. Así que no tenía mucha gracia. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, he aquí que todas son hechas nuevas. Luego de que me convierto, me dedico al Señor, empiezo a servir, paso a varios comités, jóvenes, misiones, escuela dominical,
obra social. Mejor dicho, el único comité en el que no podía participar era el de damas dorcas. De resto, en todos los comités pude participar antes de salir al ministerio. Y estando ya en el ministerio en uno de los municipios aquí en Boyacá, me comunican que el pastor que a mí me adoctrinó fracasó en su hogar y en el ministerio y no estaba en la iglesia. ¿Cómo creen que fue ese impacto para mí? Eso fue muy duro. Pero yo he creído en Dios, no en los hombres. Los hombres podemos fallar, nos podemos equivocar, podemos pensar que estamos haciendo lo correcto, que quizá lo estamos haciendo mal. Y cuando se cerró los templos físicamente por temas de pandemia, ¿cuántos vivieron fuertes experiencias? Todos, ¿cierto? Entonces yo empecé a hablar de fe. La fe que salva, la fe que es histórica, la fe que es profética, la fe que es por revelación de la autoridad del nombre de Jesucristo, la fe que trasciende. Una cantidad de propósitos sobre la fe. Y vinieron en ese mismo periodo de tiempo dos pruebas muy duras. Uno, darme a la tarea a la distancia de ayudar a ese pastor que un día me formó y que ya no estaba en la iglesia. Fue uno de mis desafíos. Y dos, mi padre me llama llorando un domingo, pero como un miércoles, un jueves más bien. Y me dice, me voy a colocar una cadena y me amarro a la puerta de la clínica porque si no atienden a su mamá me la dejan morir. Había sido diagnosticada con un cáncer agresivo en el ovario izquierdo, avanzado. Y es ahí donde uno tiene unas batallas por dentro. ¿Le creo a la ciencia? ¿Agoto mis recursos? ¿O definitivamente me aferro a Dios? Porque cuando nadie más puede, Él lo puede hacer. Recuerdo que mi esposa escuchó la conversación, bueno, ya salió de clase con los niños. Y yo en medio de esa situación procuraba no llorar, hacerme un poco fuerte. Pero es muy difícil. Y mi padre, en medio de la angustia, la nostalgia y la situación, decía, es que usted hasta insensible se volvió, usted no siente nada. Y yo haciendo fuerza para no llorar. Y yo le dije, nosotros no le lloramos a los hombres, nosotros tenemos a quien llorarle. Y Él tiene todo el poder y la autoridad para hacer algo. Él es Dios Todopoderoso. Y les recordé que cuando yo estaba en el internado y él fue diagnosticado con cáncer en el epididimo, también nos sometimos a 2 años largos de proceso, le creímos a Dios y Dios lo sanó en una vigilia en el campo. Y le dije, usted es un resultado de un milagro. Y si el problema aquí es falta de fe, nos vamos 3 días de ayuno. No 3 ayunos, 3 días de ayuno. Hoy en día usted habla de una integración para ir a piscina y se llenan 2 buses. Pero habla de un ayuno de guerreros de oración y llegan 4 al salón. Gracias por esos 2 amenes. Hoy en día, ¿sí o no? Porque estamos muy enfocados en la forma, en la motivación, en el dinamismo, pero lo más importante es la esencia de nuestro llamado. Vivir por fe, caminar con Dios, llenarnos de ese conocimiento que produce salvación. Le decía yo a mi padre en esa ocasión, si el problema es falta de fe, vamos 3 días de ayuno y no se le olvide que usted ha sido resultado de un milagro. Y colgué, muy conmovido pero muy serio. Y las esposas lo conocen bien a uno. Y ella se me acerca y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y yo así, con ese mismo ambiente que traía, le dije, vamos 3 días de ayuno. Y empecé a buscar refuerzos por todo lado. Escribí al grupo de los pastores en todo Boyacá, escribí al grupo de pastores y a familia y amigos en el Tolima. Y ese domingo que terminé el ayuno, llamé a mi mamá. Mamá, ¿cómo estás? Y ella me decía, mi hijo, me siento bien, me siento feliz, no me duele nada. Tengo algo por dentro que quisiera explicarlo, pero no puedo. Y pude decir lleno de confianza, el que ha iniciado la buena obra la perfecciona, como dice la palabra. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Así que el horizonte central de todas las doctrinas es la fe.
Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se hace necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, otorga premio, recompensa al que lo busca de corazón. ¿Y cuántos hemos venido a buscarlo de corazón? Aquí en este texto que acabamos de mirar en Hebreos, hablando de la causa de Cristo, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vamos a dejar claro quiénes son esos dos personajes. Melquisedec, aquel sacerdote que apareció en los días de Abraham para recibir el botín de su mayordomía, porque a Abraham nadie le dijo diezme. Él lo hizo por fe. Y él dijo por fe en agradecimiento que sin ser entrenado en guerra y su pueblo y sus criados solo campesinos, tampoco eran guerreros, le ganaron a todo un ejército. Con palas, con asadones, con cosas de trabajar el campo. Y él, agradecido por la victoria, se fue a dedicar el 10% de todo lo que había conquistado para Dios. Ahí nace que el agradecido corresponde no porque le digan, sino porque ama al que le da la victoria. Ahí nace el principio de la mayordomía de los diezmos, es por fe. Y ese hombre, cuando se encuentra delante de Melquisedec, se sorprende, porque no habían hombres que declararan la palabra de Dios hasta el último, que fue José. José, todos recordamos que era el soñador, ¿sí o no? ¿Cuánto hemos leído la historia de José? El que gobernó 14 años en Egipto, 7 años de cruda escasez, y antes habían 7 años de mucha abundancia. Ya recordamos la historia. Dice la Biblia que murió José y llegó un faraón que no conocía a José ni el testimonio de Jehová de los ejércitos. Y entonces el pueblo se volvió en pos de los ídolos de Egipto, se apartó de los principios que habían escuchado de Abraham, de Isaac y de Jacob, se hicieron necios. Y eso tuvo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de los hijos de Israel por no haber perseverado fieles cuando José murió? ¿Cuántos años de esclavitud en Egipto? 400. Uy, vale la pena hacerle caso a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos queremos obedecer a Dios? Amén. ¿Y cuántos queremos gozar la bondad de Dios? Entonces esto es por fe. Por eso, volviendo a la ilustración, pasa el pico de la pandemia, permiten que se hagan otras diligencias aparte de los exámenes respiratorios, que era la prioridad. Y empieza el doctor de un lado para otro preocupado, y mi papá le dice, bueno doctor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos dice? Dijo, es que ese es el problema, que no pasa nada. Hemos hecho varios exámenes y no tiene ninguna célula con cáncer, está completamente sana y no lo podemos explicar. Eso se llama un milagro. Denle ese aplauso al Señor. Esto es por fe. Por fe decido caminar con Dios, por fe decido apartarme de lo que no conviene, por fe decido marcar la diferencia en medio de un mundo muy necesitado. Es por fe. Porque alguien dijo, es que yo no puedo con el evangelio. Yo tampoco pude. Yo llegué en una de las salidas del internado de menores, un fin de semana, cansado, cargado en muchas cosas, a la casa de mi pastor, a decirle que yo no iba a volver a la iglesia. Y apenas iba a empezar. Porque le dije, es que no puedo, eso de ser diferente, las cosas que he tenido que pasar y lo que me llevó al internado y esto y aquello, esto no es para mí, yo no voy a seguir. Él se queda mirándome y me dice, yo sé que tú no puedes. Y yo casi que le contesto de una, entonces ¿para qué me invitas? Casi, pero no lo hice. Me quedé calladito y seguí escuchando. Y él me dijo, yo sé que usted solo no puede, pero si valora la autoridad de esta palabra y se llena del poder del Espíritu Santo, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Hoy estoy sintiendo aquí la gloria de Dios. Ese aplauso con el alma al autor de esta palabra, al que nos ha llamado por fe. Gloria a Dios. Cuando estaba dando esa serie allí, entonces después terminemos la primera parte de la ilustración. Me afirmé en Dios, pasa esa situación, llego a la casa, mi padre está enfermo, postrado en una cama, van pasando unos 2 años de proceso, él ya no quiere quimioterapia, se siente muy agotado. Y mi mamá está llorando a los pies de la cama postrada y haciendo una oración que en ese momento yo no la podía entender. Señor, te doy gracias por la enfermedad de mi esposo. Y yo, ¿cómo? ¿No quiere a mi papá o Uno adolescente con problemas de identidad, mala conducta, hijo de diácono, una oración de esas. Ay, bendito. Dios tiene maneras únicas de procesarlo a uno. Pero yo no me quedé solo con esa parte de la oración porque estaba preocupado. Entonces yo me acerqué, ¿cómo es que ella ora? Yo no entiendo por qué dice lo que dice, y me acerqué. Y ella decía con esa convicción y con ese fervor en su manera de orar: sí, Señor Jesús, yo te doy gracias porque he entendido por tu palabra que esta enfermedad no es para muerte, es para que nosotros veamos tu gloria y demos testimonio de que tú eres real. Aleluya. Eso es fe. Eso es fe. Y ahí entendí que cuando alguien de verdad ama a Dios y tiene fe, no lo detiene nada, ni nadie. Ni el dolor, ni la escasez, ni la enfermedad, ni la dificultad, ni la crisis, nada. Porque al que cree todo es posible. Pasan así unos días, se convoca una vigilia de oración en el campo y de culto. Inicialmente mi padre no iba a llegar, luego muy avanzada la vigilia, por allá como pudo en medio de su enfermedad llegó y se postró en el altar. El pastor estaba ministrando lleno de autoridad por el Espíritu de Dios, pero yo estaba en una crisis. Entonces yo no quería aplaudir, yo no quería orar, yo estaba ya sentado mirando en qué momento por fin otra vez el pastor imponía las manos a ver si ahora sí se hacía el milagro. Claro, ya tanto tiempo y viendo que los hermanos pastores, hermanos que venían de visita, oren y pongan las manos, parecía que no pasaba nada. Pero Dios nos estaba procesando a toda la familia. Ya dejo de estar en calidad de espectador, tomo mi Biblia y me dispongo en adoración también en medio de todo. Porque todo ese ambiente bonito que había en la vigilia yo me lo estaba perdiendo por estar pensando. Entonces dejé de estar pensando tantas cosas, cerré mis ojos, me acerqué al resto que estaban en el altar y empecé a adorar, a glorificar, a exaltar al Dios que todo lo puede y a decirle que algo tenía y si algo era por su gracia. Y que le entregaba todo mi proyecto de vida. Y un momento maravilloso, hacía tiempo no tenía un toque pleno de la gloria de Dios. Esa noche me llenó con su Espíritu Santo, sentí la gloria de Dios otra vez. Y cuando terminé ese momento de adoración, lo primero que quise mirar era en dónde estaba. Y estaba saltando al lado del altar y gritando: he sido sano, he sentido que soy sano en el nombre de Jesús de Nazaret, he sido sano. ¿Cuántos creemos que Dios todavía sana y hace milagros? Así que yo miré esa situación y con más propósito me dediqué al Señor. A veces necesitamos experiencias para consolidarnos en la fe. Es bonito contar. Yo recuerdo que cuando estaba más jovencito era feliz contando los testimonios de otros. Miraba los testimonios de los misioneros, miraba los testimonios de los encargados en instituciones y X, porque el hermano debe conocer a Chavarría del Tolima, a uno negrito. Ese hombre no es pastor, pero impone las manos y un montón de gente recibe el Espíritu Santo. Y yo hablaba muchos testimonios de él. Y el Señor, yo quiero hablar mis propios testimonios. Es como si le hubiera dicho al Señor: prepárenme. Y vinieron los procesos, pero si uno no vive procesos, uno no tiene que contar experiencias de fe. La fe no es un discurso, la fe no es una utopía, la fe no es un espacio para llenar. La fe
es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por esa fe alcanzaron gran testimonio los antiguos. Cuando le empecé a pedir al Señor que me preparara, empecé a vivir procesos. Y los procesos de fe a veces duelen. ¿Usted cree que no me dolió el tiempo que mi padre estuvo enfermo? Sí me dolió. Pero más me regocijé cuando lo vi saltando y declarándose sano en el nombre del Señor en una vigilia. Luego vamos a los exámenes de rutina. Él llega solo, no llega desprendido de nadie. Y el doctor se queda asombrado. ¿Usted viene solo? Sí, yo estoy bien. ¿Cuál bien? Pase algo. Lo empezó a examinar, le sacó exámenes de sangre, todos los que le ocurrió. El hombre decía que Dios no existía y le dijo de frente: jamás he creído en los milagros, pero no puedo negar que delante de mí hay un milagro ahora. Mi padre conserva todo ese paquete de testimonio de todos esos exámenes y cosas que le hicieron y que hoy está completamente restaurado. Recuerdo tanto que le dijo: igual don Reinel tiene que cuidarse mucho. ¿Por qué, doctor? Porque tienes una hernia al lado del ombligo y en este momento no se puede operar. Mi papá se sonrió y se alejó y él lo llamó: venga don Reinel, ¿usted por qué se ríe? El que me sanó el cáncer no me va a sanar la hernia. Se fue reído de ese lugar. El doctor se quedó pensativo. Hoy en día trabaja en el campo. A la edad que tiene se levanta 7 arrobas desde el suelo. Ni yo soy capaz. ¿Cuántos creemos que lo que Dios hace es perfecto? Dale ese aplauso con el alma al Señor. Hoy le invito a que le crea a Dios. Usted y yo no podemos, pero con Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estando de pastor en Páez, Boyacá, entonces me llama él, me dice que mi madre está muy enferma, está angustiado, está desesperado. El ser humano en medio de la crisis se le olvida recordar lo bonito del pasado. Y eso no solo nos pasa a nosotros. En la Biblia vemos hombres que conquistaron glorias y en momentos de angustias corrían buscando escondedero a peso. Dirán, ¿de qué está hablando el pastor? ¿Cuántos conocen la historia de Elías Tisbita? Dios lo fortaleció, oró y descendió fuego del cielo, consumió un holocausto. Después en el arroyo de Sison degolló casi a 400 falsos profetas. Pero ahora se levanta Jezabel. Dice que lo va a matar y corre espavorido para el desierto. Y en un momento de depresión le dice: Señor, quítame usted la vida. Que a veces se nos olvida lo que hemos vivido en Dios en el pasado para proyectar nuestro propósito en Dios y continuar firmes en Él. Pero por eso es bonito que Dios nos recuerde lo que Él puede hacer con el que cree. Porque al que cree todo es posible. Nada hay imposible para Dios. Así es. Entonces, Dios hace esa obra extraordinaria. Después de tantas situaciones, le comentan que ella no tiene ninguna célula con cáncer. Hoy en día se están congregando todavía allá en el Tolima, en el municipio de Murillo, pueblo pequeñito, pero donde se conserva lo más bonito de un municipio, la iglesia de Dios. ¿Cuántos creen que la iglesia de Dios es lo más bonito en un lugar? Lo más bonito en un lugar es la gente que cree, que tiene fe, que se aferra a Dios. Hay cosas que nos duelen a veces y no las entendemos. Y hay testimonios que a veces no nos gustan contar, pero son parte de la fe. Hay un anciano que me enseñó algo de lo poquito que sé de guitarra. Y él fue bautizado cuando yo empecé a servir. Yo le hacía las refanes, él entendió las doctrinas. El pastor procedió a hacerle la ceremonia de bautismo. Y él se enfermó grave. Y me dice: pastor, yo no alcanzo a llegar. Usted es mi mano derecha en este momento allá como diácono, así que hágame el favor. Se prepara en oración y va y ora por el anciano. Que Dios haga su soberana voluntad. Y yo tenía temor. Uno está empezando y ay, Señor. Pero uno a veces en la oración quiere lo que uno desea, pero uno aprende que es lo que Dios dispone, porque Él es soberano. Entonces yo me puse a mirar, ya tiene 96 años. Está bien delicado. La familia no lo apoya. Y la obra social de la iglesia a veces no alcanza. Señor, tú eres soberano. Yo solo voy a orar en tu nombre, que tú hagas lo mejor para nuestro hermano. Y fui, lo visité, cantamos juntos. Él tocaba excelente la guitarra a pesar de su enfermedad.
Hicimos el devocional, cantamos, oramos. Le impuse las manos en el nombre más grande que existe. Le dije, Señor, tú conoces la plenitud de su proceso. Tú lo puedes levantar o puedes evitar que sufra. Esa fue mi oración. Él me abrazó y a las 2 horas me llamaron que ya había descansado en el Señor. Entonces después me dijeron en el Líbano, dígale al hermano que vaya a orar por fulano de tal que está enfermo. Fulano de tal conocía el testimonio y dijo, no, a ese no. Que Dios es soberano. Y a veces queremos nuestra voluntad y es la de Él. Aquí en el Distrito 14 vivimos un proceso con un compañero del ministerio que nos dolió mucho. Porque la fe hay que saberla enfocar en la voluntad de Dios. Dios a veces nos concede caprichos y nos hacen daño. Ese hombre lo atacó la situación de la enfermedad de la pandemia. Grave, crónico. Y en un encuentro ministerial, parte del ayuno lo dedicamos para clamar por la causa de él. Pero el clamor de todos fue, Señor, sánalo. Y parecía que como que no pasaba nada. Lo visitaron algunos pastores en el lugar, dejaron que, pues a través de las medidas obviamente, y oraron por él. Seguía muy grave y nos extrañamos. ¿Y qué pasa? Porque Dios no lo quiere sanar. Uno se cuestiona, ¿sí o no? Más de 90 pastores orando por un solo hombre. Uno cree que Dios va a hacer algo. Y si Dios no lo va a hacer, uno se pregunta ¿por qué? Seguimos orando y Dios es tan bondadoso que lo sanó. Amén. Y en menos de 6 veces dividió la congregación donde estaba y se apartó. Hay que cuidarnos. A veces Dios no quiere hacer algo y nosotros insistimos. Es mejor esperar que sea lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Yo una ocasión conocí a un muchacho que salió de la drogadicción, se casó con una hermosa mujer, tuvo 2 hijos, duró 9 años limpiecito, empezó a tener economía, quincenas de más de 5 millones de pesos. Estaba ya bien, ¿sí? Aguanta. Se apartó de Dios, consideró que ya no lo necesitaba, hoy en día está en la calle. Como muchos muchachos están dependiendo de la drogadicción, no se ha querido dejar ayudar de nadie, porque a veces le pedimos a Dios le pedimos cosas que nos hacen daño. Tenemos que saber administrar primero, y Dios en su soberanía sabrá si nos lo da o nos lo retiene. Hay un hombre en la Biblia que fue muy sabio y le dijo al Señor, Señor, no me des pobreza porque quizá llegue a maldecirte a causa de esa crisis. Señor, tampoco me des riqueza porque llegaría a abandonarte. Dame lo necesario. Se conocía bien esa salmista. Así que yo le estoy diciendo, la fe debe estar bien orientada para que podamos trascender. Hace unos días aquí mismo en este púlpito estaba diciendo, ¿de qué sirve que Dios el cuerpo me lo sane 10 veces? Si mi alma sigue enferma y si Dios viene me quedo. Se acabaron los amenes. Pero es la verdad, ¿o no? Cuando mi padre estuvo tan enfermo y que Dios se glorificó y lo levantó, en medio de todo nos reunió en la sala una noche, hizo el devocional y dijo, mi Dios es Dios aunque no me provea. Mi Dios es Dios aunque no me sane. Y mi Dios sigue siendo Dios aunque me lleve a la eternidad. Amén, amén. ¡Qué carácter! Amén. Nosotros, Señor, es un milagro, y Él como quien dice, ya me estoy despidiendo. ¿Usted cree que es fácil a un hombre reunir su casa para decirle eso? Se necesita coraje, se necesita carácter. Y Dios lo vio tan determinado a visualizar que a veces para el verdadero cristiano Dios no depende de lo que le dio o de lo que le quitó, sino de lo que Él significa para su corazón y para su alma. Job mismo estaba sin hijos, sin ganados. La empresa que tenía quedó con un poco de mensajeros nuevos desempleados que uno detrás del otro decían, solamente escapé yo para darte la noticia.
¿Usted qué haría? Así que ¿cuántos han leído el libro de Job? Si todavía no lo han leído, les invito a que lo lean. Un hombre de fe. Está pasando la etapa más dura. Satanás mismo pide para probarlo a ver si maldice a Dios. Y como Dios sabe a quiénes ha escogido, entonces le dice: se lo suelto, permito que lo toques, pero respeta su vida. Y aparte de que lo dejó en ruinas, sin economía y sin siervos, lo dejó leproso desde los dedos de los pies hasta la coronilla y la cabeza. Y dice que su aliento llegó a ser molesto y su propia esposa lo repudiaba. Y en una ocasión, porque ella también está dolida, también está enfrentando un duelo, también está en una crisis, también está asombrada de lo que está pasando, pero reconoce que ese hombre conserva algo y le dice en medio de su dolor, porque algunos dicen: es que ella fue muy cruel. No, es que ella está enferma también, está dolida, está sufriendo. Y ella le dice: Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Usted qué haría? ¿Ah? Y por si fuera poco, llegan 3 hombres que se dice que son sabios de la región y que también eran ricos. Y en vez de venir a consolarlo, empiezan a prejuzgar. Esto no le pasa sino a alguien que ha cometido una falta terrible delante del soberano. ¿Usted qué haría? Y la Biblia dice que había un varón llamado Job, justo, recto, temeroso de Dios y apartado de los malos. Diferente a todos. Y alguien me preguntó: ¿y por qué, si es justo, bueno, temeroso de Dios y apartado del mal, sufrió tanto? Porque Dios es capaz de probarle al mismo diablo lo que un ser humano enamorado de Dios es capaz de hacer y de soportar. Aquí vivimos por fe, tengamos o no tengamos. Si lo creen, denle ese aplauso al Señor. La fe va más allá de las condiciones. Job por fe se retuvo, se sostuvo en su integridad. Y llegó a decir: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y postrado en tierra lo adoró. ¿Cómo quedarían los que lo verán? Todavía tiene ganas de adorar, de cantar, de orar, y no tiene nada. Al final, Dios permitió que él mismo orara por los que venían a hablar con él, que lo terminaron fue acusando, y le restauró su condición. Y por sostener su integridad y no atribuir ningún despropósito a Dios, el Señor le cuadruplicó todo lo que tenía. Y la piel se la dejó como la de un bebé. ¿Usted se imagina un hombre de 40 con piel de niño? Por favor. ¿Sí o no? Eso es lo que hace Dios al que tiene fe. Siendo pastor de congregación, le dije al Señor: Señor, yo fui rescatado de causas muy especiales. Yo quiero que me uses con poblaciones especiales. Al mes de estar orando así, me pidieron la iglesia local y me mandaron para la cárcel a predicar. Y hay cosas que humanamente no se entienden. Mi mamá fue la primera que me dijo: mijo, yo no entiendo cómo es que hace la iglesia. ¿Y por qué? Yo: porque es que usted en Ibagué, cuando inició, Dios hizo una obra muy bonita, usted se dispuso, se dejó usar, pasaron de 5 a 80, tenían ya un lugar, una cantidad de cosas, algo bonito, y usted entregó allá y le entregaron 8 en Páez, Boyacá. En Páez, Boyacá se consolidó, ahora por falta de una propiedad tienen 2, que Dios es bueno. Todo el tiempo, ¿sí o no, muchachos? Dios es bueno. Y todo el tiempo. Y ya teníamos 2 lugares, no estábamos pagando arriendo, habíamos pagado ya las deudas, porque cuando llegamos la congregación estaba endeudada por la propiedad que inicialmente se había adquirido, y varias situaciones. Y mientras yo empecé a trabajar buscando romper un paradigma, la iglesia local llamó a mi supervisor y a mis directivos. De ellos uno solo se dio la tarea de ir, conocer la realidad, hablar con los hermanos, llorar conmigo en ese lugar de culto y decirme: siga haciendo lo que Dios te envió a hacer. Amén, amén.
Y cuando ya se está consolidando, poniendo bonito, ¿verdad? Entonces llamo a mi mamá para que me acompañes a la ceremonia de despedida, me traslada. Y ella me dice, yo creo que esta vez sí te van a mejorar. ¿Y para dónde te van a mandar? Y le voy para Cómbita. ¿Y ahora tú qué hiciste? Porque en la fe hay que tener en cuenta que primero es lo que Dios quiere, por encima de lo que yo quiero. Pero tampoco puedo desconocer el sentido de mis oraciones. ¿Qué le estaba yo pidiendo a Dios hacía días? Que yo quería trabajar con misiones especiales porque yo era una causa especial. De allá fui rescatado. Entonces, la fe debe estar bien orientada. Amén. ¿Y por qué quise hablar primero de fe antes de pasar a otra etapa? Porque la gracia y la justificación se disfrutan cuando sé bien qué es la fe. Ese es el orden. Fe, gracia y justificación. Vamos a la otra. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿A cuántos nos ha venido hablando Dios? ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Al que cree todo es posible. En esta lección tan importante, podemos darle a la siguiente, por favor. Sí, Lisa. Ahí está la gracia. Listos, ahora sí, sigamos. Aquí hay algo importante, sigamos. Dale clic. Eso. Es el favor inmerecido por el cual Dios rescata al hombre, habilitándolo para una nueva vida, pasando por alto en su paciencia nuestros pecados. Pregunta: ¿qué merecíamos por nuestra desobediencia y pecado? La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es una dádiva? Un regalo. Algo bonito, algo agradable. La Biblia también dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Quién es Él? ¿Quién es? Jesucristo. Sigamos. La justificación es el acto jurídico de Dios, por medio del cual Él, con base en su justicia, declara justo al culpable que cree en Jesucristo. ¿Qué es una fianza? ¿Qué es una fianza? Algo que se debe pagar. Algo que hay que pagar para que ante la ley en condición jurídica sea declarado en inocencia. En el Antiguo Testamento, bíblicamente hablando, ¿qué era lo necesario para declarar justificado al que había pecado? De acuerdo a la ley de Moisés que Dios le entregó en el Sinaí y luego en adelante, una cantidad de mandamientos y estatutos, incluyendo muchos ritos, porque el culto del Antiguo Testamento era un rito. Cada persona del pueblo debería traer una becerra de 3 años, o un macho cabrío, o un cordero sin defecto, o una pareja de palomas o de tórtolas, y ofrecerlas en sacrificio para expiación del pecado. ¿Me explico? El sacerdote era nombrado por turnos para esa labor, pero cada miembro del pueblo debería traer su ofrenda de holocausto para la propiciación del pecado. ¿Qué hacía el sacerdote del Antiguo Testamento? Invocaba el nombre de Dios sobre todo el rito o el culto de la época y declaraba los pecados de la persona sobre la víctima. La paga del pecado es Muerte. Ahí está. Después de declarar los pecados de la persona sobre la víctima, llevaban las víctimas y las degollaban. Y derramaban su sangre y lo colocaban en un tazón especial. Y esa sangre la rociaban dentro en el lugar santísimo, en los cuernos del arca del pacto, que era el lugar de la propiciación por los pecados. ¿Qué es la propiciación? Es presentar una ofrenda santa a Dios para apaciguar el juicio de la ira que produce el pecado en lo divino y santo de Dios, para que el pueblo no fuera condenado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O nos estamos enredando un poquito? Vamos bien. Entonces, eso es exactamente propiciación: presentar una ofrenda agradable y santa a Dios
para que esa ofrenda cubra el precio de la culpabilidad y el pecado del pueblo. Pero ¿qué dijo el Señor por medio de Isaías? Hastiado estoy de la grosura de los machos cabríos, de los holocaustos, de las ofrendas de paz, de todas esas libaciones. ¿Qué quería el Señor? Un corazón contrito y humillado. Un corazón verdaderamente convertido, porque en el antiguo pacto ya se había vuelto un rito. Iban todos, hacían la propiciación por el pecado y salían a tomar y de parrande como muchos lo hacen hoy en día, donde no hay sana doctrina. Uno se asombra. Convocan una multitud de gente que es que a un momento de consagración y en la tarde lo que más se vende es trago. Se acabaron los amenes, pero creo que en esa cultura no sé si funciona así o no. Cuando el Señor lo que quiere es una vida diferente. Entonces Dios, ¿cómo nos justificó? Porque Él es el Cordero. Juan llega y dice: yo a la verdad soy la voz del que clama. Porque muchos decían: ¿quién eres tú? ¿Eres profeta? ¿Cómo? Entonces, ¿eres el Mesías? Tampoco soy el Mesías. Entonces, ¿tú quién eres? Yo soy la voz del que clama. Preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Entonces ellos se volvieron a la escritura y vieron que lo que Él declaró estaba escrito por los profetas. Él es la antesala del Mesías. Jesús mismo dice: de los hijos nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista, porque es el que abre la puerta entre la ley y la gracia. Pero el más pequeño de nosotros ahora, dice la Biblia, mayor es que Juan, pues estamos en la gracia y ya no estamos bajo la ley. Por eso gozamos de una justificación por medio del perdón a través de la fe. Denle ese aplauso con el alma al Señor. Eso es lo que nos da salvación. Pues, ¿qué pasa cuando alguien no valora la fe? Se aparta fácil. La mayoría de personas que dicen haber sido cristianos y se apartan es porque tuvieron dos enfermedades crónicas en su corazón. Una, la incredulidad. Porque si al que cree todo es posible, ¿por qué no sigue avanzando? Le faltó creer. Dos, la dureza de corazón. Si yo me hago sensible al propósito de Dios, aunque yo vea defectos en alguna situación de la obra, porque los hay, yo sé que mi mirada está puesta en el galardón. La Biblia también dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Denle ese aplauso al autor de la fe. Si yo me equivoco, si mi pastor César se equivoca, si algún diácono se equivoca, Dios no se equivoca. ¿Saben qué es lo duro de ser pastor? Hablar de santidad estando en un cuerpo corrupto. Somos carne, emociones, sentimientos, sensaciones. Y esa es la parte interesante, porque la autoridad del mensaje está cuando primero lo vivo, luego lo enseño. Eso también quedó declarado en Hechos capítulo 1, que Lucas empieza a explicarle a Teófilo acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús habló del ayuno y de la oración, velad y orad. También habló de la vigilia, para que no caigáis en tentación. Pero Él, antes de iniciar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches. Esta mañana, muchos pastores, quizás desde muy temprano, estábamos no solamente en nuestra actividad de organizarnos para la dominical, sino que también tenemos la tarea de ayudar a difundir un evento que es de la red de familia por todas las redes sociales. Y hay muchos en alguna ocasión que me dicen: pero es que usted, aparte de que vamos al culto físicamente hablando, ¿para qué nos manda? Algunos ven ese programa virtual y ya no llegan a la dominical, y no importa. Porque una es la causa de familia y la otra es la causa de la iglesia local, en mi membresía y en mi crecimiento, en el conocimiento para salvación. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces, ¿cómo hizo Dios ese acto jurídico? Filipenses capítulo 2. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Está hablando de Cristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Y
El verbo se hizo carne, también lo dice Juan 1:14. Y estando en condición de hombre, volviendo a Filipenses, dice, se humilló a lo sumo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Porque Juan el Bautista, presentando al Mesías, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto le damos el aplauso al Cordero? Hoy ya no se necesitan libaciones, ya no tenemos que traer machos cabríos, ni becerras de 3 años, ni palominos, ni tórtolas, ni corderos. Hoy debemos traer un corazón contrito y humillado, dispuesto a vivir, no en nuestro querer, sino en el querer de Dios. Ya no sea mi voluntad, sino la suya. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Eso no lo puede decir el que tiene una vida cristiana medieval, o sea, medio. Debemos tener bien presente por qué estoy en la iglesia. Amén. Sigamos. Gloria al nombre del Señor. Teniendo presente esto, entonces la gracia se puede definir como el favor inmerecido. Siguiente. Favor inmerecido de parte de Dios hacia el hombre. Ofrece todo por nada. ¿Qué le pidió Dios a usted a cambio? Solamente le dijo, créame. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se pedía obediencia porque era la ley. Pero en el Nuevo Testamento se pide creer. Porque la nueva criatura no tiene la concupiscencia del pecado. La nueva criatura disfruta del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la mansedumbre, de la templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Gálatas 5. Y contra tales cosas no hay ley. Amén. Eso es lo que Dios nos da por creerle. Ofrece todo por nada a los que merecen solamente lo completamente opuesto. Por eso es que usted y yo debemos visualizar qué significa Jesús en el Calvario para mí. A mí alguien me dijo estando en el internado, hubo cambio de pastor, el pastor que llegó jamás visitó el internado. Mi familia por situaciones especiales en un tiempo tampoco visitaban el internado de la iglesia, nadie iba. Y en alguna ocasión alguien de los que estaba ahí me dijo, ¿y usted por qué insiste en ser cristiana? Si aquí lo abandonaron. Diga el diablo como quien aparte sí. Te abandonaron. No viene el pastor, no vienen los diáconos, nadie del comité de jóvenes, tu papá no viene, tu mamá no viene. Y yo les contesté, es que mi negocio fue con Dios. Amén, amén. Y hay un salmo que yo lo usaba mucho cuando me sentía solo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Me recogió, me restauró, me dio proyecto de vida, me capacitó y hasta me regaló un ministerio que no merecía. Denle ese aplauso al Señor. Eso es gracia. Eso es justicia divina. Así funciona por fe. La gracia del griego Hari tiene que ver con mérito, merced, agradecimiento. Y en la Biblia aparece 164 veces en el Nuevo Testamento. ¿Será importante la gracia? Entonces nosotros a veces nos reunimos y alguien tiene un comentario o más bien una crítica y a veces nos volvemos hasta jueces. Se acabaron los amigos. Dios nos mandó fue a sanar, a bendecir, a restaurar, a ayudar al débil, a soportar las flaquezas. ¿Sí es así o no? Porque Él a nosotros nos soportó, nos vio llenos de defectos y aún así nos amó sin condiciones y se entregó por nosotros en el Calvario diciendo que era una ofrenda de amor. Pues lo dice puntualmente la palabra en Juan 3:16. ¿Cuántos se lo saben? ¿Cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Pero para alcanzar la plenitud de esa vida necesito usar
5 herramientas, 3 llaves y una armadura. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las 5 herramientas? Oír. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso nos congregamos. Por eso hacemos eventos físicos y virtuales también. Porque necesitamos oír. La palabra dice que ese conocimiento abunde en nuestros corazones. Oír. 2. Entender. Yo no puedo creer lo que no entiendo. ¿O sí? Isaías 43, 10 y 11. Si usted quiere tomar notas, hágalo. Vosotros sois mis testigos y mis siervos, dice el Señor, que yo escogí para que me conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dice el Señor. Yo, y fuera de mí no hay quien salve. Y si eso lo dice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Jesucristo de Dios se ha manifestado de todas las maneras posibles, demostrándonos su amor para liberarnos del pecado y que disfrutemos un propósito de salvación eterna. Eso es lo primero, lo demás será añadido. Mateo lo dice: buscar primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debo entender. Porque hay gente que dice: no, es que yo voy a buscar a Dios para que me dé plata, y si no le da plata se aparta. No, yo voy a buscar a Dios para que me sane, y apenas lo sana se manda a la iglesia. ¿Cuál es la razón correcta para buscar al Señor? La salvación eterna. Lo demás es añadido. Si Él quiere y sabe que no me hace daño. Amén. Gloria al Señor. Oír, entender, creer. Al que cree todo es posible. Pero sin fe es imposible agradar. Oiga, este pueblo está volando. Amén. La fe. Oír, entender, creer. Cuarto, obedecer. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿En qué pruebas el amor de un hombre hacia Dios? En cómo se somete a esta palabra y da fruto digno de conversión. En eso se prueba la calidad de fe de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso la gente se asombra del buen cristiano, porque ¿cómo camina? Diferente a todos los demás. Amén. Oír, entender, creer, obedecer. La Biblia dice: mejor es la obediencia que los sacrificios. Y que se lo saben todo. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Y nosotros en consejería hemos dicho: y si no obedeces, termina sacrificado. Se acabaron los amigos. Ah, bueno. Gloria a Dios. Oír, entender, creer, obedecer, permanecer. Marcos 13:13. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cuántos anhelamos esa salvación eterna? Perseveremos hasta el fin. Venga la dificultad, la prueba, la adversidad. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Si nosotros con dificultades buscamos ser fieles al Señor, perseveremos. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y alguien dijo: uy, no, pastor, ¿quién llega por allá? Santo no hay nadie. Ojo, porque cuando la Biblia dice a los santos, está hablando de los que hemos sido apartados de la concupiscencia del pecado para vivir agradables a Dios. Él es el único santo absoluto, pero nosotros tenemos una santidad progresiva. El camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento hasta que el día se hace perfecto. Pablo mismo, después de ser ministro y haber sido apóstol, claro, antes era perseguidor y había tocado fondo. Mató a un apóstol y guardó las ropas de los que lo mataron. O sea que era un homicida con enfermedad mental. Que voy a guardar la ropa de este porque mató a este. Ese era Saulo. ¿Sí o no? Una enfermedad.
Y Dios lo sanó y lo hizo ministro de los gentiles. Y después de que él se perfeccionó y se dedicó a recorrer el mundo predicando, dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Hablando de ese propósito exacto. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que quedó atrás, y prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento, el cual Dios me dará no solo a mí, sino a todos los que lo aman. El que ama a Dios es capaz de obedecer y permanecer en Dios sano y firme. Gloria al Señor. Oír, entender, creer, obedecer, permanecer. Las tres llaves: arrepentimiento, bautismo y llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ya hablamos de las 5 herramientas: oír, la fe por el oír; entender, no creo lo que no entiendo; creer, al que cree todo es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios; obedecer, la fe sin obras es muerta; y si me amáis, guardad mis mandamientos; permanecer, seréis aborrecidos, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Estas son las herramientas para trascender en el reino. Las llaves, Hechos 2:38. Arrepentidos. ¿Quién es el más antiguo aquí de haberse arrepentido? A ver, yo digo. Alguien una vez dijo, no, yo llevo 20 años de haberme arrepentido. Otro dijo, yo llevo 2 meses. Otro dijo, tengo 3 años. Y yo les dije anoche, porque si no hay hombre justo que el día y nunca peque, ¿qué tuve que hacer anoche para descansar tranquilo? Que si el Señor viene no me fuera quedar. Está reconciliadito de su alma. Porque nosotros a los seres humanos podemos pasar desapercibidos, pero Dios conoce tus secretos y los míos. Y Él no está para juzgarnos, sino para amarnos, para restaurarnos, para perdonarnos y para hacer de nosotros un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro 2:9 lo declara. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Eso es gracia, quitar una carga de cosas negativas y darnos una distinción de honor. Ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para quién es esa descripción? Para la iglesia. Pero la iglesia, hablando en términos puntuales, no la estructura, la planta física, sino ese cuerpo espiritual conformado por creyentes, cuyas vidas nos hemos convertido en morada para Dios. Estemos de pie. ¿A cuánto nos habló Dios? El precio de mi rescate fue la sangre de Jesús en el Calvario. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí. Isaías dice, el castigo de nuestra paz ha sido sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esa sanidad es espiritual y es física. ¿Cuántos queremos entonces disfrutar de la plenitud de esta gracia y de esta justificación que viene de Dios? No olvidemos las herramientas y las llaves: el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y la llenura del Espíritu Santo. Me salió uno estos días, pastor, eso usted va a estar equivocado, porque ¿por qué solo en el nombre de Jesús? Y le dije, después de haber leído toda la Biblia 8 veces, ahora le pido que usted la abra en Hechos 4, 11 y 12, porque muchos rechazan al que es el principio de la salvación. Y con esto terminamos para orar. Todo debe ser en ese nombre. Hechos 4, 11. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Los magistrados cogieron a Pedro y a los 11. Les prohibimos hablar en ese nombre. Y ellos delante del pueblo dijeron, juzguen ustedes mismos. ¿Qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Ni siquiera hablando en ese nombre. ¿Qué decían las cartas que tenía Saulo cuando fue a matar a Ananías? Cuando fue a quitarle la vida al apóstol Esteban, perdón. ¿Qué decían las cartas? Vaya y ponga presos y quite de la vida. Está autorizado para que haga de lo que quiera con todos los que hablan en ese nombre. Más adelante, cuando Pablo ya se había convertido, ¿cómo les decían? A los de ese camino, como con desprecio. Y después que Pablo empezó a ganar adeptos para Cristo en todas esas ciudades gentiles,
Lo metieron a la cárcel y dijeron que él era el líder, el cabecilla de la secta de los nazareos. Siempre la persecución ha sido el nombre de Jesús. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Colosenses 3:17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabras o de hechos, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Eso implica el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, porque cuando yo sabía que no podía, mi pastor me dijo: si te llenas del Espíritu Santo y te sometes a la autoridad de esta palabra, todo lo puedes. Y lo he disfrutado hasta hoy. Ya llevo 20 años en la iglesia y puedo decir que han sido los 20 años mejor vividos, aunque vengan luchas, pruebas, dificultades, adversidades. La Biblia también declara que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, pues siendo fieles en este camino, esperamos una ciudadanía cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad no hecha de manos humanas, sino que es una ciudad eterna en los cielos. Ese es el propósito central, caminar de la mano de Jesús. Bendito y soberano Dios, te damos gracias. Yo quiero invitarle a levantar sus manos al cielo, cierre sus ojos. Y si usted siente en su corazón el deseo de adorarlo y de exaltarlo, porque Él ha pagado el precio de nuestro rescate, nos ha dado el mensaje para trascender con la plenitud de un nuevo proyecto de vida. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Dele ese aplauso al Señor y dígale: Señor, hoy recuerdo estos pasos de doctrina para valorar por qué soy iglesia, de dónde fui yo llamado, cuál es la meta que tengo, la corona incorruptible que un día recibiré, y que nada nos pueda separar del amor de Cristo. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús. Bueno, no sé si de pronto los diáconos a nivel local tienen algún anuncio. Ya nos hemos pasado un poquito, les agradezco en 10 minutos. Y vamos a concluir nuestra escuela dominical y valoremos en Dios el proceso. Amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer una oración muy especial por el proceso de nuestro pastor y su familia. Amén. Bien, pues hermano, usted que es diácono, diríjanos en esta oración por la familia, la mamá de nuestro hermano César, también toda la familia que está en un proceso especial. Y recuerde, vivimos por fe, y en esa fe aguardamos la soberanía de Dios. Dios es bondad, Dios es soberano, y dice que sus planes son de bien para sus hijos, y que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria. Bueno, hermanos, qué bonita palabra la que el Señor nos ha regalado en esta mañana, ¿no?